David Simó Pinatella es doctor de Psicología de la Educación. Actualmente trabaja como profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universidad Ramon Llull de Barcelona, y es asesor en temas de conductas problemáticas en AMPANS. También es coordinador de la línea de calidad de vida individual del Grupo de Investigación, Discapacidad y Calidad de Vida, Aspectos Educativos. Además, es presidente del Grupo de Investigación en Educación Especial y de la Asociación Española en Apoyo Conductual Positivo. Adelante, David. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces, la idea de esta pequeña presentación es exponer un poco lo que sería el apoyo conductual positivo y del mismo modo, dentro de este marco, dentro de esta perspectiva, exponer también lo que es la evaluación funcional de la conducta, para qué nos sirve y cómo deberíamos implementarla cuando estamos realizando cualquier tipo de intervención para dar respuesta a las conductas problemáticas. Uno de los aspectos más fundamentales cuando hablamos de conducta problemática es esto que acabo de decir, ¿no? Aquellas intervenciones que nosotros realizamos para dar respuesta a las conductas problemáticas. Si analizamos esta frase, a lo que nos damos cuenta es que queremos dar respuesta a las conductas en sí. Es decir, no las queremos prever, sino que queremos actuar después. Y este es uno de los principales errores en los cuales, como profesionales, basamos nuestras prácticas diarias, ¿no? Es decir, cuando realmente actuamos sobre la conducta, cuando esta sucede, no actuamos de manera preventiva. Y lo que deberíamos hacer es justamente esto, actuar de manera preventiva para evitar que se den estas conductas. Bueno, toda esta comunicación o presentación va muy en línea de las presentaciones de esta mañana en que ya se han apuntado bastantes de estos temas. Entonces, los dos objetivos serían lo que he dicho, ¿no? En primer lugar, explicar lo que serían los pilares, ¿no?, del apoyo conductual positivo, cuáles son aquellos pilares de referencia que nos permitan enmarcar esta perspectiva y a partir de aquí qué tipología de prácticas se desprenden de ella y, por otro lado, explicar también o presentar la evaluación funcional de la conducta, las tres tipologías y hacer un breve repaso. Y para ello también iré introduciendo algunos pequeños ejemplos o algunas pequeñas investigaciones que hemos hecho en el grupo de investigación de la facultad y también en AMPANS. Entonces, en cuanto al primer objetivo, ¿qué es o qué se entiende por apoyo conductual positivo? Esta sería la última definición que nos proporciona Kincaid y compañeros en el 2016 y prácticamente se basa o deberíamos contemplar el apoyo conductual positivo como una manera de comprender la conducta problemática. ¿En qué sentido? Lo que pretende en sí es comprender la naturaleza de la conducta, comprender el porqué de ella, por qué se da, considerando por un lado las variables individuales que se han explicado principalmente en la primera presentación y después a partir de todos aquellos elementos contextuales que tienen un impacto sobre la conducta, ya sea propiciando que esta conducta se dé con mayor frecuencia o ya sea disminuyendo la ocurrencia de dichas conductas. ¿Vale? Entonces, si analizamos esta definición, salen cuatro temas principales, ¿no?, o cuatro bloques principales que serán los que voy a desarrollar a continuación. El primero sería prevención, después, en segundo lugar, el enfoque educativo, en tercer lugar, el sistema multinivel, que parte el apoyo conductual positivo, y finalmente el hecho de la necesidad de recoger datos y el uso de prácticas basadas en la evidencia. Y todo ello siempre acompañado desde una perspectiva comprensiva y respetuosa hacia todas las personas. En cuanto al la primera idea principal, la prevención. Cuando nosotros tenemos, como profesionales, cuando nosotros tenemos niños que pegan, niños que presentan cualquier conducta problemática, ¿dónde situamos la conducta? Normalmente la situamos en el propio alumno, ¿no? Es él que pega, es él que manifiesta esta conducta. Cuando nosotros definimos también conductas problemáticas, normalmente lo que adjudicamos todo el valor de la conducta es a la propia persona. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos que la conducta en sí sea una cosa intrínseca, una cosa única de la persona. Mientras que la realidad lo que nos dice es que esta conducta está sujeta a múltiples variables contextuales y que son la conjunción, ¿no?, entre estas variables contextuales y las variables propias del individuo que hace que se lleve a cabo o que se presente una conducta en sí.
De este modo, si nosotros analizamos o si nosotros queremos dar respuesta a una conducta, no nos debemos centrar única y exclusivamente en la conducta, porque no llevaremos a cabo intervenciones que realmente sean significativas para la propia persona, sino que nos debemos centrar en todas las otras variables contextuales. Desde una perspectiva educativa, lo que deberíamos hacer es centrarnos en estas variables más contextuales. Este sería el modelo actualizado del modelo que veníamos anteriormente dentro del marco más del conductismo, de antecedente, conducta y consecuencia. ¿De acuerdo? Entendemos que hay un conjunto de antecedentes que serían los desencadenantes lentos y los rápidos. Por otro lado, hay las variables individuales y finalmente hay las consecuencias, que es aquello que acaba reforzando la conducta problemática en sí. ¿Vale? Desde esta perspectiva o desde este paradigma, ¿no?, del apoyo conductual positivo, evidentemente al final lo que queremos es disminuir la conducta problemática. Evidentemente que no queremos que se dé esa conducta. Ahora bien, las acciones que nosotros debemos realizar no se centran en la conducta en sí, sino que se centran en eliminar los factores que desencadenan y mantienen las conductas, añadir aquellos factores que desencadenan las conductas esperadas y enseñar las conductas esperadas en sí. ¿De acuerdo? Es decir, si os fijáis, el énfasis de aquello que queremos realizar no se centra en la conducta problemática, sino que se centra en lo otro, en las otras variables contextuales que tienen un impacto sobre la propia conducta. Si nos centramos en estos dos, las acciones preventivas de eliminar factores, de eliminar los factores que desencadenan y mantienen las conductas y añadir los factores que desencadenan y mantienen las conductas esperadas. Un ejemplo, hicimos una investigación, antes también ha salido el comentario de los patios. Los patios en los entornos educativos normalmente son un caos, ¿no? El sitio realmente donde se mantienen o donde se realizan o se manifiestan más conductas problemáticas en un centro es el patio. Lo sabemos, lo sabemos. Pero incluso así, sabiéndolo, nuestra actuación ¿cuál es? La misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación en AMPANS. AMPANS es una entidad que tiene distintos centros de atención a personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Y en la escuela de educación especial, en uno de los patios, un patio de secundaria, hicimos esta investigación. ¿Qué hicimos? Teníamos más o menos unos 20 alumnos y estructuramos el patio, simplemente eso. Estructuramos el patio, es decir, pusimos propiciamos a los alumnos, a veces el catalán me traiciona un poco, proporcionamos a los alumnos la posibilidad de hacer actividades, simplemente eso, no les obligamos a hacer las actividades, les dimos la opción A. ¿De acuerdo? Y este es el resultado. Mirad, muy rápidamente, utilizamos un diseño AB-AB. ¿De acuerdo? El diseño AB-AB lo que nos permite es contrastar, ¿de acuerdo?, o verificar el impacto que tiene una variable sobre otra. En nuestro caso, la variable objeto de estudio era las conductas problemáticas que manifestaban los alumnos. ¿De acuerdo? Y la variable que queríamos ver el impacto o el sí era el hecho de estructurar el patio o no tenerlo estructurado. ¿De acuerdo? Como podéis observar, cuando el patio no estaba desestructurado, es decir, no proporcionábamos tipología de actividades, la frecuencia oscilaba entre 50 y 75 más o menos. Mientras que cuando estructurábamos el patio, evidentemente, la frecuencia de la conducta disminuía. ¿De acuerdo? Esto es para todos los alumnos. Entonces, es evidente, y lo sabemos, se nos explica sobre todo en magisterio, ¿no? Cuando las actividades, en el grado de educación primaria, infantil, lo que corresponda. Cuando nosotros estructuramos las actividades, cuando proporcionamos entornos estructurados a los alumnos, es mucho menos probable que se den conductas problemáticas. Lo sabemos. ¿Qué hacemos en los patios? Lo otro. Proporcionamos espacios desestructurados. ¿Y qué hacemos indirectamente en este momento? Estamos propiciando a los alumnos que manifiesten conductas problemáticas.
Y con esto no quiero decir que no tengan necesidad o no tengan el derecho de tener tiempo libre. Evidentemente que sí. Evidentemente, una cosa no saca la otra. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que tenemos que realmente empezar a hacer también más en los centros educativos es empezar a utilizar lo que nos dice la investigación en nuestra práctica. Y empezar a ver cómo todo esto lo podemos llevar a cabo en nuestros centros educativos, que es lo más complejo al final. La segunda idea, enseñar y reforzar. También se ha comentado previamente, necesitamos criterios unificados entre todos los profesionales en el momento de enseñar las conductas apropiadas. No puede ser y no es natural, bueno, no es normal, ¿no?, que para uno una cosa esté bien hecha y para el otro no esté. En matemáticas 2 más 2 son 4 para todos, tanto si es el de lengua como si es el de educación física. 2 más 2 son 4. Ahora bien, en conducta es distinto, ¿no? En conducta, perfectamente, una conducta estereotipada para un profesor, ¡ey!, no pasa nada, total, no me molesta. Ahora bien, para otro, ostras, es que todo el rato es así. No, necesitamos un lenguaje claro entre todos los profesionales. Necesitamos acuerdos y de este modo, a partir de aquí, de estos acuerdos, empezar a actuar. De este modo, lo que decía, necesitamos un lenguaje común, experiencia compartida, visiones y valores comunes sobre qué es aquello que nosotros esperamos de todos los alumnos. Tengan discapacidad o no la tengan, eso es lo de menos. Pero las expectativas conductuales deben ser para todos los alumnos. A partir de aquí, una vez esto, identificamos cuáles son las expectativas, es decir, qué es aquello conductualmente hablando que esperamos de todos los alumnos en los centros educativos y las especificamos. Es fundamental que los niños sepan que todos nosotros como profesionales, es decir, yo como profesor y todos mis compañeros del claustro, estamos de acuerdo con esto. Y esto es lo que defendemos a nivel de centro educativo, que es lo que esperamos de ellos aquí. De acuerdo, que no haya divergencias entre unos y otros. Una vez tenemos identificadas las expectativas, el siguiente paso, especificar qué quiere decir cada una de estas expectativas en los distintos entornos educativos. ¿De acuerdo? Evidentemente, respetar en un entorno de aula es o puede ser totalmente distinto de respetar en el patio. Y esto hay que trabajarlo con los alumnos. Lo que no podemos hacer es dar por entendidas ciertas habilidades que no se han explicado en las escuelas en sí, sino que hay que trabajarlas. Se especifica en este ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Respetar en cada uno de los espacios educativos y a partir de aquí se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar de manera explícita qué quiere decir esto. Y a partir de aquí, evidentemente, reforzar la conducta apropiada. Es otra cosa que normalmente nos olvidamos. Normalmente actuamos lo que decía al principio de todo. Para dar respuesta a las conductas problemáticas, lo que nosotros normalmente hacemos es actuar cuando estas conductas se dan. Ahora bien, cuando no se dan o cuando se dan las conductas que realmente queremos de los alumnos, eso no lo reforzamos. Otra cuestión o un tema que sale de aquí, ¿no?, del hecho de reforzar las conductas apropiadas. Bueno, que es cuestionable en sí mismo, ¿no? Y es una de las principales críticas que recibe el apoyo conductual positivo. ¿Por qué yo debo reforzar una conducta? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que premiar el hecho de que ahora, por ejemplo, estéis todos callados escuchándome? ¿Por qué? Si es realmente lo que se me espera, ¿no? Es cuestionable. Evidentemente, cuando hablo de reforzar, no me refiero a dar un premio físico. Puede ser perfectamente el hecho de decir, oye, gracias, estás prestando atención. Solo con un refuerzo verbal es más que suficiente, ¿vale? ¿Pero por qué? Desde nuestra perspectiva, o desde la perspectiva del apoyo conductual positivo, es fundamental, igual o del mismo modo que reforzamos los aprendizajes académicos. Y lo hacemos cuando hacemos un examen en el aula, que estamos reforzando, ¿no? Cuando damos las notas, estamos reforzando de un modo u otro que han habido un conjunto de conductas previas que han sido el resultado o que han propiciado el resultado X en un examen. ¿Me explico? Es decir, a nivel académico es natural reforzar que el alumno estudie, a nivel conductual no es tan natural o es mucho más cuestionable el hecho de que tengamos que reforzar. Otro ejemplo, en otro patio de secundario también en Ampans, chicos más autónomos pero que presentan conductas problemáticas también. ¿Qué hicimos aquí? Es un patio que tiene más o menos unos 60 alumnos con discapacidad intelectual, todos ellos.
Definimos muy claramente cuáles eran las expectativas, es decir, definimos qué era aquello que esperábamos de los alumnos que hicieran cuando estaban en el patio, ya sea respetar los materiales, respetar el turno de los columpios, cosas así. A partir de aquí, los profesionales hicieron recordatorios a los propios alumnos y propiciaron ejemplos de qué era aquello que realmente esperaban, ¿de acuerdo? Es decir, tan fácil como lo que realmente espero de vosotros es que sepáis esperar en este momento, ¿de acuerdo? Evidentemente adaptado a las distintas necesidades de todos los alumnos. Y finalmente propiciaron refuerzo a la conducta apropiada, es decir, cuando había algún alumno que estaba realizando una conducta apropiada, el profesional se acercaba a él y le reforzaba positivamente. Simplemente esto, simplemente este tipo de actuación. Y podéis ver el resultado. Aquí hicimos simplemente una evaluación inicial, que sería la primera fase, esta primera fase de aquí, y después la intervención. Como podéis ver, la conducta en sí disminuye. Simplemente con explicar qué es aquello que se espera de los alumnos y a partir de aquí reforzarlo, simplemente con esto. Tercera idea principal, el sistema multinivel. El apoyo conductual positivo parte, o la pirámide que más representa, o la figura que más representa el apoyo conductual positivo sería esta pirámide. ¿De acuerdo? Esta pirámide lo que nos indica es que si imaginamos que todo el alumnado forma parte del, es el 100% de dentro de la pirámide, todas aquellas intervenciones que nosotros realizamos a nivel universal, ¿de acuerdo? De las cuales solo se beneficiará un 80%. Mientras que luego habrá un 20% aproximado que necesitará ayudas más intensivas o adicionales, que sería la intervención secundaria y la intervención terciaria. El punto principal de esta pirámide al final es entender que, a pesar que nosotros tengamos alumnos que presentan graves conductas problemáticas, siempre se benefician de las intervenciones universales, siempre. ¿De acuerdo? Entendiendo que las intervenciones universales son para todos los alumnos, no para aquellos alumnos que no presentan conductas, no, para todos. ¿Vale? Si nosotros pensamos en los apoyos que proporcionamos, ¿no? Si nosotros analizamos por un momento nuestra práctica diaria y pensamos en aquellos apoyos que proporcionamos en el momento de dar respuesta a las conductas problemáticas, lo que observamos es justamente esto, ¿dónde damos más apoyo? ¿Dónde prestamos mucha más atención? En el tercer nivel, en aquellos alumnos que presentan conductas graves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es normal. Si la conducta o la gravedad de la conducta desafiante aumenta, ¿qué tenemos que hacer? Es dedicar mayores recursos, mayores apoyos, etcétera, etcétera, para dar respuesta a las mismas. Ahora bien, ¿qué nos dice la investigación? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Evidentemente que tenemos que dar los apoyos necesarios a aquellos alumnos que presenten conductas graves. Evidentemente. Ahora bien, si nosotros presentamos o si nosotros proporcionamos más intervenciones y más apoyos a nivel 1, es decir, para todos los alumnos, será mucho más probable que a estos alumnos que están en tercer nivel no presenten conductas tan graves. Del mismo modo, o recordando esta investigación que os acabo de contar del patio, que era simplemente lo de explicar cuáles eran las expectativas conductuales y reforzarlo. Aquí más o menos me parece que he comentado que había unos 50, 60 alumnos. Si de 60 alumnos tengo 40 que me presentan conductas problemáticas, es prácticamente imposible realizar 40 intervenciones individualizadas para estos alumnos en este espacio. Es matemáticamente imposible en un contexto educativo. No vamos, o lo podemos diseñar, pero no lo vamos a llevar a cabo. Ahora bien, si nosotros realizamos una intervención universal como esta, el número de alumnos me disminuirá significativamente y a partir de aquí sí que puedo empezar a hacer planes más individualizados, los cuales siempre serán de acuerdo con las intervenciones universales. La cuarta idea, recoger datos y prácticas basadas en la evidencia. Es fundamental que recojamos datos. Y lo sabemos perfectamente. Es una cosa que como maestros nos da mucha pereza y tampoco estamos acostumbrados ni se nos ha enseñado a, pero es fundamental que lo hagamos. ¿Por qué? Básicamente porque la interpretación es muy interpretativa, evidentemente, y el recuerdo varía en función de las semanas.
De este modo, ¿qué necesitamos? Necesitamos recoger evidencias de hasta qué punto una intervención que estamos realizando tiene impacto o no sobre la conducta problemática. Y del mismo modo necesitamos hacer uso de prácticas basadas en la evidencia. Otra cosa que como profesionales de educación estamos poco acostumbrados a. En este caso, utilizamos el video modeling para enseñar a 3 chicos, también de Jedan Pants, a ponerse la chaqueta. ¿De acuerdo? El video modeling es una estrategia que simplemente se graba a una tercera persona siguiendo un conjunto de pasos necesarios para hacer una actividad concreta. Sería lo equivalente más o menos a un tutorial de estos del YouTube, ¿no? Que te enseñan los distintos pasos. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros en este caso. El primer alumno, Juan, no realizaba ningún paso a ponerse la chaqueta. Es decir, cuando se le decía al alumno, por favor, Juan, ponte la chaqueta, nada. Nada. Y esto no quiere decir que no se lo hubieran intentado enseñar previamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, se introduce esta estrategia, el video modeling. Primer día, 70%. 70% de los pasos. ¿De acuerdo? Y, bueno, los otros más o menos igual. La gran mayoría llegan al 100%, pero había un paso que era justamente el de abrochar la cremallera en sí, que era altamente complejo para ellos. Entonces, importantísimo, el impacto de las prácticas basadas en la evidencia en el rendimiento académico de todos los alumnos. Y otro aspecto que no contemplamos en el momento de realizar este estudio. Si nosotros lo que hacemos es decir, si yo tengo, Juan, por ejemplo, me presentaba conducta estereotipada, bueno, también presenta, en este caso, conducta estereotipada. ¿Cuándo es más probable que me presente conducta estereotipada durante la actividad de ponerse la chaqueta? ¿Aquí o aquí? Aquí abajo, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos los alumnos que no están participando activamente sobre una actividad, es mucho más probable que me presenten conductas problemáticas. Mientras que si conseguimos utilizar, ¿no?, estas prácticas, implementarlas en nuestras aulas, lo más lógico o lo que realmente pasará es que dichas conductas de por sí disminuirán. ¿Por qué? Porque el alumno estará realizando una actividad al 100%, quiero decir, estará utilizando todo su tiempo para llevar a cabo dicha actividad. Segundo punto, ¿cómo voy? Bueno, acá. Segundo punto, la evaluación funcional de la conducta. Seguimos en el marco del apoyo conductual positivo. La evaluación funcional de la conducta, para comprender la evaluación funcional, o un aspecto fundamental a comentar es que todas aquellas intervenciones que nosotros realizamos para llevar a cabo una intervención sobre la conducta problemática en sí, sería considerar la función de la conducta, es decir, el por qué se manifiesta esa conducta. ¿De acuerdo? La investigación lo que nos dice es que si nosotros contemplamos el porqué, la función de la conducta, tendremos muchas más probabilidades de éxito en la intervención educativa que realicemos. Y del mismo modo debemos contemplar cuáles son aquellos antecedentes que propician su ocurrencia. Retomando también el modelo anterior, por un lado tendríamos los antecedentes, que serían los desencadenantes lentos y los desencadenantes rápidos, y por otro lado las consecuencias, que irían más relacionado con la función conductual, las cuales se centran en estas 5, que han ido saliendo también a lo largo de las comunicaciones de la mañana. Serían para llamar la atención, para evitar realizar alguna tarea o alguna actividad que no fuera de su agrado, a nivel sensorial, es decir, de refuerzo automático, acceso tangible, es decir, para coger o para tener acceso a un objeto altamente preferente, y finalmente por malestar físico, es decir, antes ha salido el ejemplo de la muela, me parece, ¿no?, que el hecho de un alumno que presentaba, no recuerdo exactamente qué ha dicho, una rebequería o pegaba o se autolesionaba, pero porque lo que le pasaba realmente era que le dolía la muela. Entonces, la evaluación funcional, ¿qué nos permite? Bueno, es un proceso de investigación que nos permite comprender el porqué de la conducta problemática, entender el porqué, qué es aquello que ocurre, qué es aquello que ocurre y que fomenta, ¿no?, que haya dichas conductas. Se trata de esto, ¿no? Entonces, de analizarlo y a partir de aquí poder dar una respuesta educativa.
La evaluación funcional tanto se puede hacer a nivel de centro como a nivel individual. Lo más lógico es a nivel individual. Ahora bien, es decir, a tercer nivel de intervención de la pirámide, la parte de arriba. Ahora bien, disponemos de instrumentos que lo que nos permiten es identificar a nivel universal, en primer nivel. Por ejemplo, realizamos un estudio que pretendía esto, ¿no? Identificar aquellos eventos contextuales que están asociados con la ocurrencia de la conducta problemática. Y aquí, en este estudio, en el centro educativo, identificamos que cuando se daban interacciones negativas, decepciones o habían determinados factores contextuales, ¿no? Había mucha más probabilidad de que se dieran conductas problemáticas. ¿De acuerdo? Y claro, con esta información, ¿qué podemos hacer? Dependiendo de qué elementos contextuales, nosotros podemos modificarlos con el fin de que no se den las conductas. Para llevar a cabo una evaluación funcional disponemos de tres posibilidades, ¿no? O tres estrategias: los sistemas directos, indirectos y el análisis funcional. Sistemas indirectos serían todos aquellos instrumentos, ¿no? Que nos permiten recoger información sobre la conducta problemática. Los sistemas directos serían los registros de observación, y el análisis funcional lo que implica es ir a ver el porqué en sí de la conducta, de lo que se trata o de lo que pretende el análisis funcional, entre comillas, es ir a provocar la conducta problemática. ¿En qué sentido? Se proporcionan un conjunto de antecedentes o de refuerzos que provoquen o den acceso a que se dé dicha conducta. ¿De acuerdo? Para realizar un análisis funcional, normalmente se hacen 5 condiciones, que serían de atención, es decir, se le da atención al alumno y se para. A menos que el alumno manifieste la conducta problemática, se le vuelve a dar acceso a atención, se le vuelve a proporcionar atención. Evitación: se le pide al alumno que haga una actividad. Si el alumno presenta la conducta problemática, se retira la actividad en sí. Solo se deja solo al alumno durante 5 minutos. Refuerzo físico parecido a lo de atención: el alumno está manipulando un objeto altamente preferente, se le saca el objeto. Si el alumno presenta la conducta, se le vuelve a dar el objeto. Y de juego, es decir, se manifiesta o se propicia una situación en que se proporcione una actividad altamente significativa para el propio alumno. ¿Se ha entendido más o menos? Entonces, a modo de ejemplo, realizamos un análisis funcional con un niño de 9 años con discapacidad y autismo. Presentaba estas conductas: dar golpe, pegarse, balancearse, llorar, y a partir de aquí lo analizamos. ¿De acuerdo? Analizamos con qué frecuencia en las distintas condiciones se manifestaba o no conducta problemática. El resultado que observamos, por ejemplo, perdón que está en catalán la parte de arriba, pero más o menos es lo mismo. En las conductas de pegarse, dar golpes, llorar o balanceo, en aquellas condiciones en que se manifestaba con más frecuencia la conducta problemática, era para llamadas de atención o cuando estaba solo. Y por otro lado, el balanceo cuando estaba solo. Del mismo modo, realizamos otro estudio que lo que exploramos era el efecto que tenía un antecedente concreto a una conducta problemática, que era una conducta autolesiva. La muchacha esta lo que hacía era, se daba golpes aquí en la cabeza, y del mismo modo se acercaba a la pared y se daba golpes a la pared con la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos un análisis funcional y lo que observamos fue que cuando la participante estaba en una actividad de demanda, es decir, cuando se le pedía hacer una actividad o cuando se estaba haciendo una actividad altamente significativa para ella, la conducta disminuía prácticamente a 0. Ahora bien, en las otras condiciones, la participante en sí manifestaba conductas problemáticas. Y a partir de aquí hicimos las presesiones. Las presesiones, bueno, está definido. Se trata de crear una condición que se proporciona antes de una situación referente en la que se puede dar acceso o no acceso. ¿En qué consiste esto? Nosotros, cuando hablamos de situación referente, estamos aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a evaluar, ¿vale? Pero lo que nos plantean las presesiones es, vamos a ver qué es lo que pasa justamente antes, ¿de acuerdo? Sino qué pasa cuando nosotros le damos atención o cuando no le damos atención,
¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa con la situación referente si previamente le hemos dado o no dado atención? En este caso, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros le dábamos atención, a posteriori la conducta disminuía. Y evidentemente, si analizamos de nuevo nuestra práctica, imaginemos que esto es una conducta problemática, ¿de acuerdo? Es decir, el alumno está bien, de momento está bien, pero de repente hace una conducta en sí, ya sea una estereotipia, una rabieta, una autolesión, da igual la conducta, la tipología en sí de la conducta. Nosotros, ¿cuándo vamos a dar atención o vamos a responder a esto? Aquí, arriba, es decir, cuando se da la conducta, yo actúo como profesional, ¿de acuerdo? Vale, imaginemos que este alumno me presenta la conducta autolesiva, estereotipada, de nuevo, da igual, para llamar la atención, ¿vale? El alumno está tranquilo, todo va bien, me presenta la conducta y yo le doy atención. ¿Qué estoy haciendo con mi actuación? Estoy reforzando la conducta problemática. Ole yo, ole. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de allí estuviera aquí? ¿Qué pasaría si yo, sabiendo esto, antes le doy atención? ¿Realmente tendría necesidad de manifestar dicha conducta? ¿Vale? Y pum. Y de acuerdo, y ya estoy acabando, y de acuerdo con otro estudio que realizamos, era una revisión, ¿no? Una revisión de la literatura de aquellas investigaciones que han utilizado esta estrategia. ¿Qué nos dice? Justamente lo que acabo de decir. Para aquellas conductas que, por ejemplo, se mantienen por atención, si yo no doy atención previamente, es más fácil que se dé la conducta problemática. Mientras que si yo doy atención previamente, la conducta me disminuirá. ¿De acuerdo? Y del mismo modo, por ejemplo, con acceso tangible. Cuando nosotros proporcionamos previamente, si una conducta se mantiene por acceso a un objeto altamente preferente, si yo doy acceso previamente, es más fácil que después no se dé la conducta. Mientras que si no doy acceso, la conducta aumentará. En definitiva, lo que se ha estado comentando esta mañana. Toda conducta problemática es comunicativa, expresa una necesidad, hay algo que falla. Y es nuestra tarea identificar qué es aquello con el fin de proporcionar intervenciones que se ajusten a las necesidades conductuales de los alumnos. Es necesario, o desde nuestra perspectiva sería necesario siempre realizar una evaluación funcional, es decir, en el momento de hacer cualquier intervención, evaluar bien el porqué de la conducta y a partir de aquí plantear intervenciones. La prevención evidentemente es fundamental y la perspectiva multinivel, ¿no? El paradigma de la pirámide. Todas las intervenciones, o nos deberíamos replantear realmente nuestras prácticas educativas con el fin de crear estructuras universales y a partir de aquí, a partir de estas estructuras universales, ir creando estructuras más individualizadas para aquellos que con las intervenciones universales, las intervenciones para todos los alumnos, no sean suficientes. Y para terminar esta imagen, ¿no? Una turbulencia no de por sí siempre es una cosa negativa, en el sentido de que realmente nos replanteemos cómo funcionan nuestros centros educativos, nuestras instituciones, y si éstas responden a las necesidades conductuales de los alumnos, no es malo. Stop asking me, bueno, para de preguntarme si ya hemos llegado, para de preguntarme si realmente necesitamos más cambio. Somos nómadas, somos maestros, somos profesionales de atención a estas personas, por lo tanto, esto será continuo, ¿no? Siempre estaremos implicando nuevas actividades, nuevas tareas, nuevas investigaciones, etcétera, y todo este conocimiento hará que modifiquemos nuestras prácticas sí o sí. Y finalmente, la última, no hay atajos, ¿no?, para el éxito, y se ve, el camión que se estampa contra el puente. Muchas gracias, ya está.